del cual siempre cuando existe un delito y ya se sabe quién es la persona que está siendo investigada, se pida de frente la prisión preventiva. Siempre, y más aún cuando son delitos bastante gravosos: robo, asesinato, criminalidad organizada, mm, tráfico de drogas, lavado, corrupción, etc. Considero que sí, sí existen, porque la norma, la ley procesal penal, establece otras alternativas a la prisión preventiva, y una de esas está en el arresto domiciliario y los grilletes electrónicos. Lo que sucede aquí es que partimos de un principio, ¿no? Siempre se ha dicho de que la prisión preventiva es la excepción, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que nuestro sistema funciona al revés. No lo tomamos como excepción, sino como lo tomamos como prima fase. Aplicamos la prisión preventiva porque así vemos que es la necesidad, ¿no? Cuando tendríamos que verlo como una alternativa subsidiaria. Yo considero que sí, existen otros mecanismos que pueden afianzar más la presencia del procesado, del investigado dentro del proceso penal. Creo yo que uno de esos sería, por ejemplo, el grillete electrónico. No sé cuánto será invertir en un grillete electrónico. Perdón, se cayó mi celular. Pero considero que uno de los mecanismos podría ser el grillete electrónico. Pero sí, la prisión preventiva sí cumple con sus fines, por supuesto, pero existen muchas críticas. Yo, como muchos fiscales, pues considero que no me siento en las condiciones de decir que se tiene que ser de una manera u otra. Soy consciente, pues, que hay fiscales que saben muchísimo. Es más, que a la misma vez que son fiscales, son juristas. Son ellos, pues, los que tienen mejores eh, propuestas. Tema de estudio, mejor análisis, la misma experiencia. Entonces, creo yo que sí, sí cumple con sus fines de aseguramiento. Para que se aplique de manera abusiva es otra también, ¿verdad? Pero lógicamente, si a una persona le impongo una prisión preventiva, lógicamente se va a cumplir con los fines del proceso, ¿no? Ahora, que se violenten derechos de la persona, esa es otra cosa también. Pero si directamente me preguntas si se cumple o no con la prisión preventiva, por supuesto, se cumple con los fines. Por supuesto, es imposible que se pueda escapar, o se pueda salir, salvo por un exceso de carcelería, ¿no? O que le varíen la medida. Pero de por sí sí cumple con los fines. Que hayan otras alternativas, por supuesto, sí las hay. Esa es mi respuesta. Gracias. La pregunta número 3 es, en su consideración, ¿el mal uso de la prisión preventiva tiene algún efecto o vulnera el principio del debido proceso? La prisión preventiva, su mal uso de la prisión preventiva vulnera el principio del El debido mal uso de proceso. la prisión preventiva. Ujú. Creo que no. En primer lugar, porque la prisión preventiva es un mecanismo formalmente regulado, es decir, está dentro de nuestro proceso penal. Y desde mi punto de vista, lógicamente, para mí no existe ninguna vulneración al debido proceso. Eh, Queremos afrontar una responsabilidad de la cual nosotros mismos la asumimos, ¿no? Se supone que si hay un proceso penal y estamos utilizando la prisión preventiva es porque deducimos que es legal. Ahora, eso no es de ayer. Utilizamos la prisión preventiva dentro del proceso penal. ¿Desde cuánto tiempo? Muchísimos años. Entonces, sí es que utilizamos la prisión preventiva dentro del proceso penal. Y la utilizan administradores de justicia, tanto el Ministerio Público como
el Poder Judicial para poder decidir la libertad o no de una persona es porque le facultan a ellos aplicar esas reglas de la prisión preventiva. Entonces, si les permite a ellos, si les faculta aplicar las reglas de la prisión preventiva, es porque se deduce que es legal. Que hay errores o no para su mal uso, eso es otra cosa. Pero de que, para mí, desde mi punto de vista, se vulnere el debido proceso, para mí no. Sin embargo, lo que sé es que el debido proceso tiene una definición bastante amplia. ¿El debido proceso en qué? Que existe debido proceso como tutela, cuando yo voy a pedir tutela jurisdiccional efectiva, cuando se inicia un proceso, los fines del proceso penal o la sanción cuando se va a dictar por sentencia también, y tiene que haber un debido proceso. Si me preguntas directamente ese tipo de pregunta propiamente, si vulnera o no, yo te podría decir que no. Pero si existe una pregunta más específica respecto a que al debido proceso, pero ¿qué parte del debido proceso? Yo te podría decir si sí y no. Pero así, por la pregunta directamente, para mí no. Esa es mi respuesta. Correcto. La siguiente pregunta sería si en su trayectoria como fiscal, ¿en cuántas ocasiones le han aceptado o desestimado las solicitudes de prisión preventiva? Ninguna. Todavía no he tenido la oportunidad de participar en prisiones preventivas, pero sí he visto, pues, sabes que antes de llevar el cargo de fiscal era secretario del Poder Judicial. Y he visto ahí innumerables audiencias de prisión preventiva donde sí se le concedía la prisión preventiva. Y aquí existe un error garrafal, ¿no? Lo que sucede es que muchos piensan que porque se desestima la prisión preventiva, es responsabilidad del magistrado. Y eso es totalmente correcto. La labor que cumple el Ministerio Público es una labor muy importante y de suma responsabilidad. Y dos cosas. En la eventualidad que no se dicte la prisión preventiva, pueden ocurrir dos cosas. Porque lógicamente no haya pruebas o no haya, uno de los elementos no concurra, y lo otro es de que el Ministerio Público hace más su trabajo. Lamentablemente, el juez no es héroe. El juez no se pone la capa del fiscal, sino que el juez debe de resolver de manera imparcial. Por más que haya un caso, por ejemplo, de violación, de tráfico de drogas, de corrupción, de terrorismo, el delito que fuese, y el fiscal no plantea bien su caso o su prisión preventiva, el juez debe inmediatamente decidir lo pertinente respecto a ese incidente. Más no podría decir que porque es un caso de violación, yo tengo que dictar la prisión preventiva. No, esa es única responsabilidad de la Fiscalía. Por eso que los medios de comunicación tienen una mala idea y eso comunica a la población. Como por ejemplo, cuando la noticia sale, Poder Judicial absolvió a un violador, a un asesino, hay que preguntar primero si el Ministerio Público hizo bien su trabajo. Porque si el Ministerio Público plantea mal su tesis, el juez, ¿qué tendría que hacer? El magistrado tendría que absolver, lógicamente. No te puede sacar prueba. El magistrado, el magistrado decide en base a pruebas, por si acaso. Primero decide en base a pruebas.